ahora con nuestro primer invitado. Vamos a hablarles de Héroe del Rif, apuntes para una novela. Es la primera novela del periodista gaditano Rodolfo Castro y es una novela en la que se rinde tributo a toda una generación de españoles que sobrevivieron a la Guerra Civil. Rodolfo, bienvenido a Las Mañanas contigo. Muchas gracias, Raquel. Bueno, vamos a hablar de este Héroe del Rif, esta novela que se centra, ¿no? O se destapa, bueno, parte de hechos reales relacionados con tu familia, ¿no? Con la vida de tu abuelo. La novela en realidad empieza en el año 1922. 21. Empieza en abril del año 22 porque se produce la guerra que entonces se mantenía con Marruecos. España estaba allí como potencia colonial en la zona norte del país, la zona muy montañosa y demás. Y entonces hay el héroe del Rif, que es un profesor de literatura y de latín, un hombre que le gusta la docencia y escribir, pero que es movilizado. Es movilizado forzosamente para ir a combatir a Marruecos. Y allí, sin que nadie, ni él mismo se lo esperara, pues tiene un enorme acto de valentía que salva, podemos decir, a su compañía. Y al mismo tiempo hay un acto equívoco de cobardía, de mala suerte, y eso es por donde empieza la novela. Son 100 años. 100 años pasan 100 años. la historia. 100 años donde he tenido que es un periodista, la novela se cuenta desde la actualidad. El protagonista es un periodista. Es un periodista, la novela no es una novela de guerra, es una novela que cuenta un hecho que se produjo entonces y que todavía no se ha solventado y queda abierto, ¿no? Y efectivamente tiene un componente personal de historia familiar, un componente de que mi abuelo pues, era ferroviario, salió un 18 de julio de madrugada de servicio y con ánimo de estar una semana o 10 días, en fin, no lo recuerdo, tampoco se sabe muy bien, de servicio, y se establecen de seguida, vivían en Puente Genil, en Córdoba, se establecen de seguida los frentes por el golpe de Estado y bueno, y no puede volver hasta el año 1939. Mi abuela se queda con 4 hijos, más su padre que tiene demencia senil, más una última hija que nace el 19 de julio del 36 y se queda, pues como se suele decir, con una mano delante y otra detrás. Y bueno, lo pasan muy mal, ¿no? Lo pasan muy mal. Y yo cuento esa historia y cuento sobre todo lo que representa la incorporación de mi abuelo a Renfe, pero ya en el año 42. Mientras tanto son años muy duros, muy duros. En realidad no cuento nada extraordinario porque cualquier familia La ha vivido y tiene... Yo lo que pasa es que he escrito una novela, pero es igual, podéis escribirla tú, seguro, podéis escribirla cualquiera de los espectadores, ¿no? Y había ahí es decir, la historia de cómo vuelve mi abuelo, eso nunca lo supe. Mi abuela, que narraba muy bien las historias y que me tenía siempre en su falda contándome cosas, y era, bueno, una narradora extraordinaria, ¿no? Nunca me supo contar porque se emocionaba, porque se echaba como a llorar y demás, y con el tiempo averigüé qué fue, por qué el abuelo fue, podemos decir, expulsado, y luego respecto a la readmisión me tuve que inventar la historia. Claro, porque ya no tenías más información. No tenía más información, entonces me inventé la historia, sí, pero parte de hechos reales. Rodolfo, he leído que también la historia está contada, como decimos, desde la imagen del periodista, pero un poco como si la hubiera narrado tu abuela, ¿no? Con esa manera de narrar que te dejaba embelesado. Claro. Yo, fíjate, he trabajado mucho tiempo de periodista en la agencia EFE y demás. Entonces, lo que sí que he conseguido es escribir, y sobre todo en la agencia EFE, diciendo esto dice fulanito y poniendo entrecomillados y poniendo tal, con lo cual escribir lo que dice otro no me causa gran conflicto. Es decir, yo no he sido un periodista que he tenido en un periódico posibilidades de opinar, no. Yo me he dedicado a escribir, en ocasiones sí que firmábamos cosas, pero vamos, siempre a contar
lo que veías y lo que te decían, ¿no? Entonces he procurado siempre ponerme del lado de cómo creo yo que mi abuela podía narrar aquella historia. Ha sido un ejercicio que inclusive cuando estaba escribiendo y me desviaba y yo mismo me reñía a mí mismo, tienes que volver otra vez, ¿cómo lo diría? Y así reescribí más de una vez, volver para atrás para cómo contaría la abuela Dolores esto. Pero es entrañable también, ¿no? Porque también son recuerdos en los que tienes que entrar para recordar esa infancia también. Sí. Ya te digo que es que yo vivía, mi abuela y nosotros vivíamos en casas adosadas, una al lado de otra, y bueno, yo estaba en una casa o en otra indistintamente, ¿no? Lo que pasa que no sé por qué razón me lo contaba, me contaba a mí. Probablemente pues porque yo era un poco trasto y un poco... Sí. Entonces era un trasto, ahora es a lo mejor hiperactividad o un trasto. Y entonces pues un poco para relajarte. Para relajarme un poco, ¿no? Pero solo lo hacía conmigo. Y para tenerte entretenido, bueno, mira, al final... Sí, solo lo hacía conmigo, ¿no? Y yo lo que observaba es que como tantas familias, la guerra fue un enorme paréntesis. Es decir, vivimos pensando que nuestra vida más o menos va a estar con una cierta regla, con una cierta orientación, y en cualquier momento, fíjate ahora, en Gaza y tal, lo que pasa, ¿no? Y en cualquier momento se te puede alterar porque la barbarie, en fin, es como la piel del cuerpo, ¿no? Que tampoco en mucha cantidad, pero te protege de todo. Sí. Pero se va la piel y dura nada, ¿no? Pues la barbarie está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y yo, bueno, pues todo aquello me atraía, naturalmente me lo contaba para un niño. Claro. Yo no tengo... El lenguaje y la manera de expresarse. El lenguaje, la manera de expresarse, cualquier cosa, ¿no? Fíjate, por ejemplo, yo me enteré del desembarco de Normandía de niño, que no se hablaba de aquello, lógicamente. Yo me enteré de niño, pero me enteré de niño por la imagen que mi abuela me transmitió. Y la abuela lo que un día me contó, que sí, que hubo un desembarco, que vinieron de los aliados de Estados Unidos y tal, hicieron un desembarco, pero añadía, dice, pero había playas donde la sangre, el agua, se teñía de rojo. Y claro, aquella imagen de la sangre, claro, en la mente el agua era roja, de sangre. Bueno, aquello me quedaba grabado, totalmente. Porque creaba esas metáforas y esas manera de verlo desde la visión de un niño también, una manera para que lo entendieras. Rodolfo, vamos a seguir hablando de esta Castro, novela, conversando sobre esta novela, Héroe del Rif, apuntes para una novela que, como decíamos, pues hablando de esa época, de esa guerra civil, bueno, abarca 100 años, hemos comenzado a decir que estaba en 1922, comenzaba la historia, abarca 100 años en la historia de España y aparte por varios escenarios también. Bueno, la novela transcurre en Andalucía, preferentemente en Madrid, y efectivamente hay un periodo que es los años 20, hay otro periodo que son los años 40, luego están 60, 70, 80 y ahora, la actualidad. Todo eso es porque aparece un archivo de este Héroe del Rif. Hay un policía que es, aparte de policía, es poeta, y un admirador de Rilke, el poeta austriaco que escribía en alemán, que es una cumbre de la literatura universal. Y entonces él pretendía escribir una novela, pero durante la dictadura no le encontró nunca oportunidad porque, en fin, jugaba el bigote si lo hacía, ¿no? Y dejó la documentación ahí, todo el mundo sabía en la familia que estaba la documentación, pero le encargan a un periodista que se llama Fabio Izquierdo, y que él implica a Sara, a su mujer. Y entre los dos logran, porque es un
un rompecabezas lo que deja. No deja una documentación clara, deja un rompecabezas para protegerse en el caso de que se descubra que él, en contra de toda lógica y desobedeciendo a sus jefes, pues resulta que almacena. Y sí, está la documentación ahí, que con paciencia van deshaciendo nudo, hasta que logran construir la historia. Bueno, ya para acabar, Rodolfo, no sé si tenías en mente, como un periodista de agencia acaba haciendo ficción, una novela de ficción, ¿era algo que entraba en tus planes? No. Para nada. Para nada. No, he de decir que no entraba en mis planes para nada. Yo pensé siempre que el periodismo es una cosa y que escribir ficción es otra. Lo que pasa que, pues eso, el diablo cuando no tiene nada que hacer con el rabo mata mosca. Pues a mí, cuando empecé a liberarme del trabajo, que lo hice poco a poco, y al final luego me jubilé, pues digo, bueno, pues voy a hacer una novela. Y era un reto. Y cuando me di cuenta, disfruté muchísimo. La documentación también, leí muchos libros, emborroné muchas cuartillas, hasta que al final salió una cosa que me decían gente que normalmente hacen lecturas de escritores y tal, me dicen, pues es bastante digna. Está teniendo muy buena acogida. Hay que decir que ya se ha presentado en Murcia, en Valencia, se presentó también, por Sevilla también se ha presentado, o sea que de momento está teniendo muy buena acogida. Está vendiendo bien. Eso y de hecho se han impreso nuevos ejemplares. ¿Sí? Bueno, pues esto solo es el principio, Rodolfo, ya lo sabes, si le has cogido el gustillo, igual luego viene una segunda novela. Seguro, ¿no? Seguro que sí, ya está en el horno, ya están las ideas creándose. Sí. Bueno, pues aquí tenemos Héroe del Rif, apuntes para una novela, esta primera novela de Rodolfo Castro. Muchísimas gracias por atendernos en Las Mañanas contigo. Gracias a ti. Y que vaya muy bien. Muchas gracias. Y bueno, este